solicitar su aval, su apoyo a la candidatura de Iniciativa Internacionalista a la Solidaridad entre los Pueblos es mostrar el respaldo de 4 organizaciones de la izquierda nacional canaria: Unidad del Pueblo, Alternativa Nacionalista Canaria, Frente Sindical Obrero de Canarias e Intersindical Canaria. Compañero Beniaro García por parte de Alternativa Nacionalista Canaria, compañero Vicente Quintana por parte de Unidad del Pueblo, compañero Justino Sardá por parte de Intersindical, miembro número 8 de la candidatura de Iniciativa Internacionalista, y Gonzalo Rubén Alemán por parte del Frente Sindical Obrero de Canarias. Brevemente, antes de entrar en detalle, el compañero Antonio nos hablará de cuáles son las propuestas para Canarias y para el resto de los pueblos del Estado y de Europa. Es afrontar este reto que por parte del Parlamento Europeo, por parte de las instituciones europeas, se plantea de cara a respaldar una alternativa anticapitalista, democrática, pacifista, revolucionaria, que supone Iniciativa Internacionalista de la Solidaridad entre los Pueblos, de afrontar definitivamente la democratización del Estado, la democratización de las instituciones y también poner sobre la mesa el planteamiento de la determinación libre, la necesidad de que todos los pueblos del Estado español, sin ningún tipo de cortapisa por parte del Estado, afronte también nuevamente la necesidad de un nuevo modelo social, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo político, y que de una vez por todas se abra la puerta de la democratización del Estado, la democratización de todas las instituciones, y por otra parte también poner sobre la mesa, como dije anteriormente, un nuevo modelo democrático, un nuevo modelo de reparto de la riqueza, de respeto al territorio, de respeto a la voluntad democrática de todos los pueblos sin Estado del Estado español. El compañero Antonio pasará a desglosar pormenorizadamente cuáles son los puntos y cuál es la estrategia política de Iniciativa Internacionalista la Solidaridad entre los Pueblos. Candidatura de Iniciativa Internacionalista la Solidaridad entre los Pueblos, tenemos perfectamente claro que en el marco del Estado español, en este mes de mayo, ha habido una brutal presión que ha sido ejercida por el gobierno socialista, en primer lugar ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que la han traspolado, que la han llevado a lo que es el marco del Tribunal Supremo, para criminalizar, para intentar apartar de la concurrencia democrática en las elecciones europeas del próximo día 7 a nuestra candidatura, Iniciativa Internacionalista, la solidaridad entre los pueblos. Está claro que el ministro del Interior, el señor Pérez Rubalcaba, afirmó hasta la saciedad que hayan razones suficientes para la anulación de la candidatura. Y yo voy a proferir aquella frase de decir, porque no se puede estar con los votos y con las bombas, intentando implicar a la candidatura Iniciativa Internacionalista de la Solidaridad con los pueblos, con lo que él llamaba el mundo de ETA Batasuna. Pues bien, a pesar de esta presión ejercida por el gobierno socialista, a pesar de la presión ejercida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a pesar de la anulación de la candidatura por el Tribunal Supremo con fecha 16 de mayo de este año, lógicamente, la Sala 61 del Tribunal Supremo, a pesar de que todas estas partes juntas, Fiscalía, Abogacía del Estado, gobierno socialista, ejercieron la presión que ejercieron, la candidatura no la han podido ilegalizar. Pero que aparte de estas instituciones, detrás estaba el Partido Socialista y detrás estaba el Partido Popular, concurrentemente en la misma línea, como obedeciendo a una consigna única: la Iniciativa Internacionalista, la solidaridad entre los pueblos, no pudiera concurrir. Pues bien, a pesar de todo esto, era tan profunda, era tan grande, era tan monstruoso la actitud antidemocrática que esta actividad estaba preñada, que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, el 21 de mayo, a escasas horas, a escasos minutos de empezar la campaña electoral, a las 11 y tantas de la noche, a las 23 y tantas de la noche del día 21, no tuvo otra posibilidad sino aceptar el recurso de amparo
que presentó nuestra candidatura, estimando que Iniciativa Internacionalista de la Solidaridad entre los Pueblos podía concurrir libremente a las elecciones del día 7 de julio. Es evidente con esto que el Partido Socialista, el Partido Popular, la Abogacía del Estado, la Fiscalía del Estado, el Tribunal Supremo, lo que pretendió no fue criminalizar opciones violentas por parte de nuestra candidatura, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que los indicios mostrados por el Tribunal Supremo eran de tan escasa entidad probatoria que ni tan siquiera hacía falta recurrir a la inequívoca expresión de la candidatura de acceder a fines políticos dentro de los instrumentos democráticos que nos da la Constitución. Por lo tanto, no pretendían criminalizar el terrorismo, la violencia, el maridaje con ETA Batasuna, sino lo que pretendían era ahogar una candidatura absolutamente antisistémica, que es una voz diferente a la voz del pensamiento del capitalismo neoliberal, que en el marco del Estado español, entre otros, lo representan fielmente sus intereses el Partido Socialista y el Partido Popular. Esto nos lo corrobora lo siguiente: en el último mandato, en los últimos 5 años, en el Parlamento Europeo, de 6.149 votaciones, el 70% de las mismas, 4.286, en el Parlamento Europeo, repito, de 6.149 votaciones, 4.286 lo votaron concurrentemente en el mismo sentido. El 70% de las resoluciones adoptadas la votaron concurrentemente el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Y es más, aquel que se llenó en un momento determinado de nuestra historia reciente la boca diciendo "yo saqué las tropas de Irak", del señor Zapatero, apoyó decididamente a que José Manuel Durão Barroso fuera reelegido presidente de la Comisión Europea, líder conservador, el cuarto de las fotos de las Azores. Durão Barroso, José María Aznar, Tony Blair y George Bush, demostrando que cuando lo que se trata es de defender que no existan voces disonantes que hablen de una posibilidad de una organización social distinta a la del capitalismo neoliberal, el Partido Socialista y el PSOE son la misma cosa y emplean los mismos instrumentos antidemocráticos que nos hacen ver que los rictus dictatoriales del anterior régimen en el actual régimen aún no han sido superados. ¿Cuál es el conjunto de ideas con la que esta candidatura concurre a las elecciones europeas? Es imposible hacer una exposición, porque si no esto no sería una rueda de prensa, sería una charla. Es imposible hacer sin tener que acudir a una síntesis muy apretada de los principios programáticos de Iniciativa Internacionalista, una exposición de un tema de este tipo. En primer lugar, desde Iniciativa Internacionalista y las distintas fuerzas que en el conjunto del Estado la apoyan, tenemos la visión de que no queremos, negamos la Europa actual. No es que al negarla decimos que no exista, decimos que no queremos que exista como exista. Una Europa de las privatizaciones, una Europa del Plan Bolonia, una Europa de la Directiva Bolkestein, que si bien es cierto que en el Parlamento Europeo se logró quitar el principio de país de origen por la presión social ejercida, ya se encargó con posterioridad el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de volver a meter vía jurisprudencia el lesivo principio del país de origen. Una Europa de la directiva del retorno, una Europa de la criminalización de la migración, una Europa de los despidos, una Europa de la no renovación de contratos,
una Europa de los expedientes de regulación de empleo. En definitiva, una Europa que en el marco de su tratado que le da Constitución, o que le pretende dar Constitución, está preñado hasta la médula de los principios fundamentales, de los aspectos más salvajes del capitalismo neoliberal. Y eso ha sido construido con el 70% de votación concurrente del Partido Socialista y del Partido Popular. Analizamos que estamos también en el marco de un Estado que es el Estado español, que pone clarísimamente de manifiesto las gravísimas carencias de un régimen cuyo jefe de Estado, el Borbón, fue impuesto por el dictador, y que incluso en el momento actual de crisis global propia y ajena, en el marco del Estado español, está dejando absolutamente al aire las carencias del gobierno del señor Rodríguez Zapatero y del régimen borbónico que ha surgido de la transición. Corrupción generalizada, uso de la represión, precariedad de los servicios sociales, privatizaciones a mansalva, despidos masivos, desempleo, intentando que la salida de la crisis o la recomposición del capitalismo, que es lo que pretenden, sea pagado por la mayoría social de los distintos pueblos. Ante ello, ¿qué es lo que afirmamos? Afirmamos en primer lugar el necesario avance en justicia social, y nuestra consigna es clara: que la crisis la paguen aquellos que la han generado. La gente que apoyamos iniciativa internacionalista, la solidaridad entre los pueblos, nos comprometemos públicamente a impulsar la movilización necesaria para frenar los propósitos de la recomposición del capitalismo neoliberal. Y estamos exigiendo y exigiremos un plan de rescate de los y las trabajadoras, sin temor, en orden a ello, de proponer medidas que sean antisistémicas, medidas que sean anticapitalistas, medidas en definitiva que sean de un nuevo orden, un orden social. Apostamos también por avances significativos en las libertades democráticas plenas en el marco de Europa, en el marco del Reino de España, en el marco de Canarias. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque estamos existencializando que paso a paso se van recortando los derechos civiles que existen. El derecho a la no discriminación por razones ideológicas, de lengua, de cultura, de edad o de género, cada vez están más recortados. El derecho a la libre expresión, el derecho a no ser represaliado, el derecho a no ser torturado o torturada por la defensa de ideas, el derecho a votar o a ser votado. Todo esto son principios altamente democráticos que en el Reino de España, en la Europa neocapitalista, están siendo conculcados. Y encima, en el marco del Estado español, este Estado, el Reino de España, surgido en la transición con el régimen borbónico y esta democracia formal, no respeta ni por asomo las diversas naciones que están bajo su jurisdicción ni del conjunto de los pueblos. Y llegamos a afirmar que desde la transición a la actualidad se ha ido elaborando un profundo entramado jurídico-político que ha convertido al Reino de España en una inmensa cárcel de los pueblos, así como en un pozo de corrupción. Defendemos lógicamente derechos políticos. Afirmamos hasta la médula los derechos negados por el actual régimen, y entre los que hay que destacar el derecho a la vida digna, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la sanidad, el derecho a la enseñanza como servicios esenciales del Estado, y también el derecho de los pueblos a decidir de forma soberana sobre su futuro, ejerciendo el principio de determinación de los pueblos, que es un derecho inalienable de cada pueblo a decidir su forma de gobierno, a afirmar la normalización de su lengua y afirmar los principios fundamentales de su cultura nacional. Derecho inalienable a la determinación de los pueblos. Y lógicamente estamos en contra de la Europa del capital.
estamos a favor de una Europa de los pueblos. Estamos en contra de la OTAN como la expresión militar más pura y dura del imperialismo. Exigimos la retirada del Estado español y de Europa de dicha alianza militar. Y, como síntesis, en general, estamos por la preponderancia de lo colectivo frente a lo individual, aunque lo individual quede profundamente respetado.